Buenos días. Primero disculparme porque no sé si me estáis oyendo, estoy tosiendo. Llevo una semana con medio gripado y también por la voz. Esta voz no es la mía, parece que me he comido un canónigo, pero no es así. Así que disculpad si yo sé que no es muy agradable, gracias Boris, que no es muy agradable escuchar a una persona que está tosiendo, pero no puedo controlarlo. Esta mañana, como decía Daniel, es una mañana donde podemos celebrar, ¿verdad? Es una mañana donde podemos pensar que esa entrada triunfal de Jesús son buenas noticias para nosotros y para el mundo, porque Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros y nos enseñó la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y entendemos esa encarnación de Jesús, entendemos que es algo que tenemos que difundir, y por eso en Mateo 28 vemos que Jesús nos dice: id y predicad el Evangelio y haced discípulos, ¿no? Por lo tanto, es algo que no debemos como cristianos atesorar en nuestro corazón para quedárnoslo nosotros, sino es algo que es para proclamarlo, ¿no? Y en esta mañana yo quería que habláramos de eso, de cómo expresamos las nuevas noticias del Evangelio, cómo podemos manifestar esa realidad que hay en nuestro corazón, cómo la podemos expresar hacia afuera para que otros vean la realidad que hay en nuestra vida, ¿no? Y antes de seguir, me gustaría que viéramos un vídeo, porque en base a lo que vamos a ver me gustaría que arrancáramos, ¿no? Así que cuando queráis. Te presento a Paco, y este es su libro. Este libro recoge todo lo que ha hecho, tanto bueno como malo. Lo que Paco no sabe es que un día tendrá que estar delante de su creador y darle un informe de todo lo que ha vivido. El veredicto del juicio determinará su destino eterno, el cielo o el infierno. Creo que deberías hablar con Paco y advertírselo. Espera, antes de lanzarte a la conversación tienes que saber a dónde estás apuntando. Dios ha escrito dos cosas en el corazón de Paco: la ley y la eternidad. La ley son los 10 mandamientos de Dios. La eternidad es saber que hay algo más después de la muerte. Puedes estar seguro de que Dios te ayudará cuando apuntes al corazón de Paco. Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán durante la conversación. Hola, Paco, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que serán muchos o pocos los que irán al cielo cuando mueran? Solo unos pocos. ¿Por qué? Hay mucha gente mala en el mundo. ¿Crees que tú serás uno de los pocos que vayan al cielo? Supongo que sí, soy buena persona. Vale, pero ¿sabes que la referencia de Dios para bueno son los mandamientos? ¿Has cumplido los 10? Lo he intentado. ¿Alguna vez te has acostado con alguien fuera del matrimonio o has mirado a alguien con lujuria? Oh, de eso soy culpable. ¿Les has contestado a tus padres o los has desobedecido? ¿Y has deseado lo que no tienes? Bueno, sí, pero como todo el mundo. Todo eso está escrito en tu libro, así que si hoy estuvieras delante de Dios, tu libro te declararía culpable o inocente de haber respetado la ley de Dios. Culpable. ¿Y qué pasa con los culpables? Serán castigados en el infierno. Exacto. ¿Y no te preocupa? Sí, si me lo pones así. Paco, ¿qué pensarías si en el día del juicio alguien entrara en el tribunal y se ofreciera a cambiarse por ti? Él moriría para que tú pudieras ir al cielo. Él te daría su libro a cambio del tuyo, su libro perfecto por tu libro de pecado. No creo que nadie hiciera eso por mí. Alguien lo ha hecho ya, Paco. Cuando Jesucristo vino a la tierra, obedeció a Dios en todo. Él escribió un libro perfecto. Cuando fue voluntariamente a la cruz, tomó los pecados de tu libro y murió a causa de ellos. Y no solo eso, sino que al resucitar de la muerte también demostró su poder para perdonarte. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir ahora mismo el perdón de Dios? ¿Intentar ser mejor? Paco, en realidad Jesús te ordena que le des la espalda al pecado y que le sometas tu vida a Él y lo sigas. Cuando lo hagas, Jesús vendrá a ti y te dará un nuevo corazón perdonándote todos tus pecados. Un libro totalmente nuevo. Es como si nunca en tu vida hubieras pecado. ¿Qué tienes que decir? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? Aquí lo tienes. Con tan solo haber apuntado a la ley y a la eternidad del corazón de Paco, este tuvo conciencia de la necesidad de perdón que tenía y se dio cuenta de que solo Jesús podía ser su Salvador. Toma estos consejos para terminar. Ora y pídele a Dios que te ayude. No discutas nunca y habla con misericordia y amor.
Muy bien. La verdad es que cuando yo vi este vídeo me quedé muy frío. Porque si podemos decir algo es que lo que está diciendo el vídeo es verdad. Lo que está expresando es cierto. Está hablando de una realidad. Quizá lo que el vídeo no apunta muy bien es la forma de decirlo, el cómo lo expresa. Yo no sé vosotros, pero a mí me dan ganas de no seguir conociendo a este Dios, porque parece que todo tiene que ser muy procesado. Y esto es lo que pasa cuando pensamos en evangelismo. Este vídeo para mí era un ejemplo de cómo entendemos el evangelismo a la hora de compartir el evangelio con las personas. Yo quiero decir de que este vídeo es de un ministerio muy conocido y de un ministerio que está haciendo un ministerio muy intenso en España, pero la verdad es que cuando ve este vídeo yo me quedo muy frío. ¿Por qué? Porque vemos que lo que nos han enseñado muchas veces sobre cómo compartir el evangelio es como muy enlatado, es como algo aprendido, y siendo más bien una estrategia de marketing, algo que es un A, B y C, en lugar de una conversación espontánea y fluida entre dos personas, ¿verdad? El evangelio muchas veces se nos ha enseñado que son 4 reglas, 4 normas, 3 no sé qué, 3 no sé qué, y a veces es muy antitético, eso es muy antinatural, porque muchas veces ese sistema lo tenemos que meter en conversaciones naturales como casi con calzador. ¿Me seguís por dónde voy o no? Entonces, cuando pensamos en compartir nuestra fe, muchas veces nos han enseñado a que tenemos que convencer y argumentar simplemente porque pensamos que lo que decimos es verdad. Y es verdad, tenemos la verdad. La verdad no es un concepto. El concepto de que Jesús vino a romper, cuando Jesús irrumpió en nuestra historia, es que en las religiones antiguas la verdad era un precepto, era un concepto. Y Jesús vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús rompe ese paradigma de una idea, y ahora la verdad no es una idea, ahora la verdad es una persona que reside en la persona de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús está diciendo una cosa muy seria y tenemos 2 opciones para entender las palabras de Jesús. O Jesús es un completo loco, está diciendo que Él es el camino hacia Dios, está diciendo que es la verdad absoluta y está diciendo que es la vida. Si Jesús no cumple con lo que dice, es un lunático, ¿sí? Pero luego hay otra opción. Si Jesús dice lo que dice, es porque es verdad. Y porque Él realmente es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es por Él. Se nos ha enseñado a estructurar muchas veces nuestra forma de compartir la fe con estrategias y técnicas de mercadeo. Muchas veces cuando escuchamos el evangelismo suena como si lanzamos esta oferta y esta campaña de marketing, seguramente muchas personas van a venir a Cristo. Yo creo, y a lo mejor me equivoco, que no depende de mi argumento, pero lo veremos un poquito más adelante. Y muchas veces el resultado de estas cosas es muy, como he dicho antes, muy antitético, muy antinatural, porque la gente no está escuchando. La gente piensa que quieres venderle algo. Muchas veces la gente se ofende. ¿Cuántas veces habéis compartido vosotros el evangelio y la gente se ofende por lo que estás diciendo? ¿O solo me pasa a mí? Que veo alguna gente que me está mirando como diciendo... La gente a veces se ofende de lo que le estás diciendo. Y a veces surgen discusiones. ¿En serio todavía en el 2023 seguimos discutiendo por causa de Jesús? Tanta disensión han traído las discusiones de yo tengo razón, que no hemos entendido todavía que las discusiones no llevan a nada. Y a veces ese compartir el evangelio de esta manera lo que produce es poco más. Poco más. Con este panorama parece que el compartir la fe es algo desesperanzador, es algo que parece que ya tenemos que dejar de hacer porque no tiene sentido. Y en esta mañana yo quiero que nos animemos, porque compartir el evangelio con aquellos que no conocen al Señor debe producirnos gozo, debe producirnos alegría, debe producirnos vida. Pero tenemos que saber cómo la mentalidad de este mundo, los tiempos de este mundo entienden el evangelio.
¿Sí? Entonces, yo siempre soy el tío de las preguntas. A veces soy como los gallegos. ¿No sabes cómo son los gallegos? Los gallegos cuando tú le haces una pregunta te contestan con otra, ¿no? Pero yo soy el tío de las preguntas. A mí me gustaría que en esta mañana contestáramos esta pregunta. Entonces, ¿cómo compartimos nuestra fe con aquellos que no conocen a Jesús? Si ya hemos dibujado un panorama un poco desesperanzador, ¿cómo en este sentido podemos compartir el Evangelio de una manera que la gente quiera escuchar? Muy bien, me gustaría que me acompañara en la lectura de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. 2 de Corintios 4, versículos del 1 al 6. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque este pasaje me gusta mucho cómo lo dice. Y dice así: por eso no nos desanimamos. Bien, Pablo, gracias por ayudarme y echarme un cable después de haber dibujado este monstruoso panorama. Por eso no nos desanimamos, porque Dios, en su misericordia, nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad. De esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el Evangelio que anunciamos está encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de vosotros por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándole a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Amén. Me gustaría que viéramos un poquito del contexto de este pasaje. La segunda carta de Corintios es una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia fundada por él mismo. Si miramos Hechos 18, Pablo funda la iglesia de Corinto. Si queréis luego en casa podéis mirar el capítulo 18 de Hechos y ahí veis cómo se desarrolla toda la plantación de esa iglesia. Sabemos que esta no fue la única carta que escribe Pablo. Y es más, Pablo escribió no solamente 2 cartas a Corinto, sino escribió varias. Y la pregunta es, ¿por qué no las tenemos? Pues no las tenemos sencillamente porque no eran palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que no eran palabra de Dios? En 2 de Corintios, del 2 al 4, vemos que Pablo entre la primera y la segunda carta escribe una en medio, en la que Pablo dice que la escribió con mucha amargura y con muchas lágrimas. Tuvo que ser una carta donde Pablo se quedó en la gloria. ¿Por qué? Porque los corintios estaban cuestionando a Pablo y Pablo estaba muy dolido y escribe esa carta muy enfadado y diciendo que estoy muy apenado por lo que estáis hablando y diciendo de mí. Y esa carta no la tenemos, se ha perdido, porque no era palabra, era argumento de Pablo, ¿no? La carta de 2 de Corintios vemos que tiene 3 grandes temas que Pablo está tratando. Pablo quiere reconciliación con la iglesia de Corinto y vemos que lo argumenta desde el capítulo 1 hasta el 7. Luego Pablo habla de la generosidad olvidada, de cómo esta iglesia ha olvidado el ser generoso, no solo con él, sino con los demás, y lo vemos en los capítulos 8 y 9. Y luego Pablo desea de que algunos de los corintios que todavía no se han reconciliado con él, lo hagan, y lo vemos desde los capítulos del 10 al 13. El capítulo 4 está dentro de ese tema de la reconciliación, donde Pablo está comparando el antiguo pacto hecho en el Sinaí con Moisés y el nuevo pacto efectuado por Jesús en la cruz y el Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 6, está dando ánimo para que los corintios sigan compartiendo las buenas noticias del Evangelio a pesar de las circunstancias. En esta mañana a mí me gustaría sacar 4 puntitos, cuatro ideas. Este pasaje podríamos sacar muchísimo, pero hay 4 ideas principales que a mí me gustaría compartir con vosotros. Y la primera es que Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo, el trabajo de la evangelización, el trabajo de compartir el Evangelio.
Como creyentes, después de experimentar la salvación de Jesús, hemos sido encomendados a un trabajo, a una colaboración con Jesús. Y como he dicho antes, esto lo podemos ver en Mateo 28. En Mateo 28, Jesús anima a sus discípulos y por extensión a toda la cristiandad a que cada creyente vaya, predique el Evangelio. Realmente lo que está diciendo en el griego es yendo, viviendo tu vida, ya que estás yendo a cualquier sitio, a tu trabajo, al mercado, ya que estás yendo, aprovecha las relaciones naturales de ese para compartir el Evangelio. Y en esa situación se crearán discípulos. Y cuando se creen discípulos, tú podrás enseñarle todas las cosas que yo he enseñado. Y cuando ellos aprendan, podrán ser bautizados. Y cuando sean bautizados, serán encomisionados a que lo mismo que ellos han recibido, sean invirtiendo ellos en otros. ¿Sí? Esa es la gran comisión. Y el Señor nos ha mandado eso. A veces, mis queridos hermanos, muchos creyentes encuentran que es un trabajo que es una carga, que es un mandato o una obligación y debe ser y no debe ser así. Y yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que si para ti compartir tu fe es gravoso, es algo dificultoso, te da vergüenza, yo te animaría hoy a que te preguntes si realmente has entendido todo el Evangelio. Porque lo que nos enseña la palabra es que esto debe ser la respuesta en gratitud, el amor de Dios por la gracia recibida. No podemos entender el compartir nuestra fe como un mandato, no somos una religión. No tenemos a Jesús como un líder, exclusivamente con la idea de una secta. Hemos recibido una gracia inmerecida, hemos recibido un amor inmerecido, hemos recibido una salvación inmerecida. Y nuestro corazón debería estar rebosando de gratitud a ello. Por lo tanto, deberíamos tener amor hacia compartir el Evangelio y compasión por aquellos que no conocen a Jesús. Pablo expone en el versículo 2 que todo lo vergonzoso que hacíamos a escondidas, a todo eso hemos renunciado. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Recordáis el Salmo? Él es quien perdona tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias y Él es el que rescata del hoyo tu vida. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿de qué hoyo te sacó el Señor a ti? ¿Cuál es el hoyo? ¿Cuál es la ponzoña? ¿Dónde estaba? ¿De qué estabas cubierto? Yo estaba en un pozo donde la basura me llegaba al cuello y Jesús es el único que se mete en ese pozo, te saca, te limpia y te hace nuevo. ¿De dónde te sacó Jesús a ti? Tenemos que recordar de dónde nos sacó. ¿Sabéis por qué el Señor nos ha dejado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hoy en día? ¿Por qué es relevante para nosotros? Porque somos olvidadizos. Y estamos siempre pensando de que hoy yo soy mejor, pero el pasado me recuerda de dónde vengo. Y me recuerda de que yo por mí mismo no soy nada. Y me recuerda de que fue Cristo que me sacó de ese pozo. Necesitamos recordar lo vergonzoso y aquello que hacíamos a escondidas, pero como cristianos hemos renunciado a eso, ¿cierto? Hemos renunciado a eso. Y cuando volvemos a cometer esas cosas, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesús. Y realmente hacemos justo lo contrario. No falseamos la verdad, no tenemos intereses personales. Cuando compartimos el Evangelio, no debemos falsear, ni debemos tener intereses personales. ¿Qué quiero decir? Quizá lo más evidente es que falsear la verdad lo podemos ver en nuestros amigos, los testigos de Jehová. Ellos han falseado la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren decir. Nosotros no podemos hacer eso. Hay veces, mis queridos hermanos, que hay otros hermanos que sí falsean la verdad, que dicen cosas que no vienen en la palabra de Dios. Y muchas veces estamos engañando. Jesús hace un discurso con los fariseos y le dice muy seriamente a los fariseos:
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ni vosotros entráis al reino de Dios ni dejáis entrar a otros. Cuidado, mis queridos hermanos, cuidados con acomodar el evangelio de salvación a mi conveniencia. Todo el evangelio es necesario ser predicado, tanto el amor como la justicia, como el juicio. Es necesario que sea predicado, si no, no es completo. Decimos la verdad que hemos visto y oído. ¿Tú has experimentado esa verdad, ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida? ¿Lo has experimentado? Tienes que proclamarlo. Tu boca debería no poder estar callada para eso. Pero tenemos que entender, el matiz aquí es que no puede ser una justificación el que yo tengo que expresar la verdad como algo en el que mi discurso tiene que ser como una apisonadora. Como yo tengo la verdad, tengo que proclamarlo a los cuatro vientos. Un momento. A veces muy buenas intenciones hacen mucho daño. Tenemos que predicar el evangelio de la manera en la que la gente entienda que Jesús es la buena noticia para este mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si miramos el versículo 1 y 2 dice, para agitar la conciencia humana delante de Dios. El predicar el evangelio no es una argumentación, no es una defensa de la fe. Lo que tenemos que hacer es presentar a las personas, agitarlas para que entiendan. Pero no es un esfuerzo nuestro, sino que debe ser un esfuerzo del Espíritu Santo. Más adelante quiero explicar un poquito más qué significa eso. El segundo punto dice en los versículos 3 y 4, la idea que subyace aquí, Pablo dice, el mundo no cree porque han sido cegados a la verdad. Esto es una realidad a la que muchas veces nosotros también estamos ciegos. El evangelismo, el compartir la fe, no puede ser una estrategia, porque hay una estrategia espiritual detrás. No puede ser algo que yo pueda hacer en mi fuerza, sino hay un trabajo espiritual detrás. Aquí es donde está el misterio y hay una tensión y un equilibrio entre cuánto han sido cegados las personas por Satanás y cuál es la disposición del corazón de la persona para que el Espíritu Santo abra su ojo y vea. ¿Veis la tensión? Es una tensión que yo no puedo dominar. Es una tensión que yo no puedo controlar. Y por eso déjame decirte y quiero que me entendáis bien, y no solamente que me entendáis bien, sino yo explicarme, que por eso no importa cuán buenos argumentos tengas. Por eso no importa cuántos versículos clave digas tú en tu conversación o cuál es el mejor método que tú utilices para el discurso. No sirve si no es usado por el Espíritu Santo. Si es una táctica de mercadeo, cae en saco vacío y al final vienen todos esas cosas que produce que he dicho antes, que son disensiones, peleas, enfados. No importan todas estas cosas si no son controladas por el Espíritu Santo. Dejadme contaros una historia. También yo soy un poco cuentacuentos, como veis. Os voy a contar un poco cómo se convirtió mi padre. Mi padre trabajaba hace muchos años en un sitio que los que tenéis más experiencia conoceréis, y posiblemente a Lidia le suene mucho, que era Galerías Preciados. Mi padre era el fotógrafo de Galerías Preciados de Granada, y Galerías Preciados, para lo que no sepáis, es lo que ahora sería el Corte Inglés. Había un compañero de mi padre que por años le estuvo predicando el Evangelio. Mi padre era un cofrade. Mi familia por parte de mi padre son... Esta semana, para la familia de mi padre es, no me llames, no estoy para nadie, porque yo estoy en la calle viendo procesiones, punto pelota. No solo viendo, sino participando muy activamente. Mi padre estaba metido dentro de la cofradía de la Virgen de la Angustia, que es la patrona de Granada, y mi padre se codeaba con médicos, procuradores, jueces, con la creen de la ciudad. Y después de mucho tiempo ese compañero predicarle el Evangelio le regaló una Biblia. La Biblia se tiró varios años criando polvo en la estantería de mi padre.
varios años, hasta que un día el Señor empezó a tocar el corazón de mi padre. Cuando la Virgen de la Angustia va a salir en procesión, que sale el último domingo de septiembre, la bajan del camarín y le cambian la ropa. Las vírgenes, las dolorosas, hoy en día están diseñadas, que son 2 manos, una cara, y todo lo demás está diseñado para ser vestido. La Virgen de la Angustia sale con más de 8 millones de euros a la calle, porque que le cambian toda la ropa, entre la corona, el manto y tal. Digo esto porque la noche de antes, una cuadrilla de la Guardia Civil se tiene que quedar en la iglesia a dormir allí para que nadie entre y robe. Mi padre empezó a pensar, si yo meto el hombro para que tú guardes a mi familia, si yo te llevo pidiéndote que nos protejas, ¿cómo tú lo puedes hacer si no eres capaz de protegerte a ti misma? Eso a mi padre le hizo... Así que un día, varios días después de la procesión, mi padre coge su Biblia evangélica y se va en busca del párroco de la iglesia, del cura, y se pone a hablar con él y empieza a hacerle preguntas muy difíciles. Oye, tú, ¿por qué dices que no hay adoración a las imágenes y cada vez que pasas por delante del altar te arrodillas? No, hombre, es que eso es un respeto. Pero mira lo que dice la Biblia aquí. ¿Esa Biblia de quién es? Esa Biblia pues, me la ha dado que los evangélicos esos te van a comer la cabeza, no los escuches. Después de una larga discusión, el cura termina echando a mi padre de la iglesia y le dijo, aquí no vuelvas más. ¿Por qué quiero contarte esto? Porque la mayoría de las veces para evangelizar vamos a tener que hacer 2 inversiones a largo plazo. Una es una inversión relacional. Cuando tú compartas el evangelio con una persona, debes crear un vínculo de amistad con esa persona. Muchas veces recuerdo que cuando yo era pequeño salíamos a un parque y salíamos a repartir folletos y recuerdo que cuando había alguna persona que se empezaba una conversación y la persona no mostraba interés, la persona que estaba evangelizando perdía el interés por completo. Era como, sí, ya no quieres saber de Jesús, pues ya no invierto más en ti. Eso es un error. Hoy en día en Europa, hay que invertir en la gente a largo plazo, crear una amistad, dejar que la gente vea cómo vive. Y eso el Señor lo va a usar para tu gloria, para su gloria. El Señor va a mostrar si en tu vida tú eres sal y tú eres luz. Y aunque tú tengas incoherencias como las tenemos todos, el Señor lo va a redimir para su gloria. Y la segunda relación que tenemos que tener es oración de intercesión por la persona. Tenemos que presentar a las personas por la cual estamos contando el Evangelio delante del trono de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque si hacemos una definición de qué es evangelización, es la acción de poner a una persona delante de la presencia de Dios, intercediendo por ella, por la misericordia y la gracia de Dios, para que Dios arranque su alma de las manos de Satanás. Y muchas veces esta batalla nos va a tomar mucho tiempo. ¿Conocéis a Agustín de Hipona? ¿Sabéis quién es Agustín de Hipona? Uno de los grandes padres de la Iglesia. Este hombre, antes de ser uno de los grandes teólogos de la Iglesia, era un sinvergüenza. Y lo digo así abiertamente. Era un mujeriego, era un borracho, un inmoral. Su madre estuvo orando por él 30 años. 30 años. Una inversión a largo plazo. Mirad lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de que la evangelización no es un proceso de un discurso que se da, sino es una lucha espiritual. Detrás, nosotros no sabemos la persona qué ataduras espirituales hay, qué cosas generacionales hay en su vida, si ha habido brujería, si ha habido idolatría, no lo sabemos. Y la única manera de ver que esa persona es transformada por el Evangelio es por el trabajo del Espíritu Santo mostrándole el pecado a esa persona. No hay otra manera, mis queridos hermanos. Por eso quería explicarme de que no importan mis argumentos, no importa cuántos versículos, si no son usados por el Espíritu Santo.
El tercer punto que me gustaría compartir con vosotros y que subyace de este pasaje está en el versículo 5 y dice: no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesús como Señor. Parece una obviedad, pero no lo es. Parece una obviedad, pero no lo es. Estas palabras de Pablo tienen hoy más sentido que en el día que se escribieron. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo se entristece con los corintios precisamente por este tema. Los corintios menosprecian a Pablo por ser pobre, porque tiene que hacer tiendas para sustentarse y porque, según el criterio de los corintios, Pablo no es un buen predicador. Los corintios incluso proponen: oye, vamos a buscar un tío que sea mucho más guay, un tío que tenga un cierto estatus, que tenga pasta, no nos tenga que estar pidiendo cada vez que viaja, y un tío que sea un buen predicador. ¿Cuántas veces vemos esto sucede hoy en día o no? ¿Cuántas veces buscamos el estatus de el predicador? Madre mía, este tío cuando predica. Sí, puede ser. Pero si cogemos la Biblia y empezamos a buscar, hay una premisa que a mí me encanta. Y que esto fue algo personal en el que Dios me golpeó como diciendo: si tú estás buscando esto algo para ti, tú no solamente eres tonto, sino no has entendido nada. Yo intenté buscar ser un predicador conocido, pero el Señor me dio una cura de humildad, vaya revolcón que me pegó. Nunca en la historia del pueblo de Dios los famosos, los más ricos, los que tenían más influencia han sido objeto del poder de Dios para su gloria. Lo que para nosotros es evidente, para Dios no lo es. ¿Cómo eran sus discípulos? Eran gente más sencilla e imposible. ¿Cómo ha sido la expansión del Evangelio? Con gente, no con grandes argumentos. No con grandes argumentos. Incluso los corintios estaban menospreciando la formación de Pablo. Pablo, un tío que se había educado a los pies de uno de los mejores teólogos del pueblo judío. Los corintios están diciendo: mira, este tío no sabe ni predicar, vaya tela. Y nunca Dios utiliza lo que para nosotros es evidente, lo que es de influencia, lo que es de poder, lo que parece un gran movimiento. No siempre Dios lo utiliza. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces Dios utiliza aquello que es humilde. ¿Para qué? Para que su gloria quede manifiesta. Para que nosotros podamos decir: mira, yo no podía pensar que este tío, que parece que míralo, tan canijo, tan feo, tan poca cosa, cuando Dios lo utiliza, muros caen. No es por lo que yo soy, es por quien me está usando. Y parece muchas veces que después de 2000 años no hemos entendido esta cosa, no hemos entendido que no se trata ni de la iglesia, no importa a qué iglesia vayas, no importa tu denominación, no importa tu pastor, no importa ni tu ministerio. Cuando compartimos el Evangelio, lo que importa es el mensaje de salvación y aquel que murió en la cruz, que es Cristo. Todo lo demás no importa. Debemos entender que somos colaboradores de Jesús. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 5, entendiendo que nosotros somos meros servidores por causa de Jesús. Esto lo tenemos que entender. No importa mi ministerio, no importa lo grande que yo sea, toda la influencia que yo pueda tener. Somos meros colaboradores de Jesús. La obra la hace el Señor, no nosotros. No somos imprescindibles, somos totalmente prescindibles. ¿Conocéis a David Wilkerson? ¿Os suena David Wilkerson? El autor de La cruz y el puñal. Este señor muere en 2011 de una manera que nadie esperaba. Iba con su mujer por Texas y en un cambio va a adelantar un camión y viene otro delante y ¡pum! Adiós David Wilkerson. Hubo gente que dijo: madre mía, qué pérdida. Sí, es una pena que este hombre muriera de esta manera. Pero quiero enfocarlo de otra manera. Nadie es imprescindible. A veces parece que la manera en la que terminamos o la manera en la que termina nuestro ministerio es trágico. Oye, ahora, ¿quién va a hacer este trabajo? No te preocupes. El Señor se encargará de eso. No somos imprescindibles, no somos especiales.
Solo somos especiales porque el Señor nos usa y porque estamos en ese proceso de servir por causa de Jesús. La última idea que sale del versículo, y esta es la que a mí me da más ánimo, es que Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. Si antes os estaba dibujando un panorama tétrico, poco halagüeño, muy triste, quiero deciros que el Evangelio de Salvación tiene poder. Pero el enfoque, lo que yo quiero deciros, es que tenemos que saber cómo hacerlo. Y debemos vivir con esperanza. Si leemos Génesis 1, dice que todo estaba en oscuridad y Dios dijo una sola palabra: hágase la luz. Y la luz se hizo. En un universo desordenado, oscuro, vacío. Si Dios puede hacer luz en medio del inmenso, hacer que su luz resplandezca en medio del inmenso universo, Dios puede hacer que nazca luz en el lugar más oscuro y tenebroso de este mundo, y es el corazón humano. Si hay un sitio donde realmente no hay probabilidad matemática, y Alfonso aquí a lo mejor me puede corregir, donde las probabilidades matemáticas se van, donde la física se pierde, donde podríamos decir con estadística no hay posibilidades, Dios lo hace posible. Y es hacer que tu corazón y el mío se llene de luz, seamos limpiados y seamos hechos criaturas nuevas. Y esa esperanza es la esperanza que debemos tener proyectada hacia los demás. A veces vemos a los no creyentes como casos perdidos, muy difícil. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por Jesús. El deseo profundo de Dios es ver cómo las personas son transformadas por el poder del Evangelio. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que el poder que te transformó a ti puede transformar a otra persona? Piensa en aquella persona que dice: madre mía, esto es un caso perdido, yo no sé cómo se podría hacer esto. Piensa en una persona muy difícil. Pues para Dios es totalmente probable. Mira Ezequiel 36, 26. Aquí, en Ezequiel, vemos la promesa de lo que Dios le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando le va a dar la tierra prometida. Esta promesa tiene una extensión para su pueblo hoy y dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, gloria a Dios por eso. Y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto, si no te da ánimo, esto te tiene que llevar a decir: es posible, es posible. Es posible ver cómo una ciudad como Málaga deje de rendirse a los pies de unos tronos y se rinda a los pies del trono de Dios de una vez por todas. Es posible. Es posible. Pidámosle a Dios que renueve la pasión por la evangelización, pero teniendo en cuenta de que la sociedad y la cultura cambian cada vez más rápido. Y para que la gente quiera escuchar tenemos que ganar el derecho a ser escuchados. ¿De qué manera? Sirviendo a la sociedad, mirando la necesidad que tiene nuestro barrio, mirando la necesidad que tiene esta ciudad y como iglesia saber cómo cubrirla. Siendo parte de la sociedad, no podemos vivir en nuestros locales como guetos. Eso la gente no va a entrar por la puerta. La Gran Comisión nos anima a salir, ir donde está la gente y predicar el Evangelio. Y tenemos que formar parte de la sociedad. Para mí, el Salmo 23 es un salmo estándar, porque es que cuenta todo lo que es la vida del creyente. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros queremos colaborar con Jesús en ese trabajo de ser, ayudando a Jesús en pastorear las ovejas, un pastor no puede pretender guardar el ganado y no oler a oveja. Eso no sucede. Los animales huelen.
Yo voy a estar sucio, pero las ovejas me van a ver parte de ellas. No puedo pretender predicar el Evangelio sin ser parte de la sociedad. No sé si me estoy explicando, pero no podemos vivir en burbuja. Tenemos que ser parte de la sociedad, pero siendo esas pequeñas luces que brillan en nuestro corazón, porque reflejaremos la luz de Dios. Y también tenemos que tener una vida transparente. No te preocupes por tus errores, no te preocupes por las cosas que hagas mal. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que Dios coge las cosas malas y las convierte en buenas para su gloria? Déjate guiar por el Señor. Todo produce bien. Incluso hasta tu error el Señor los va a redimir para su gloria. Me gustaría compartir con vosotros para terminar algo práctico. Y es un paradigma, una manera de pensar. Debemos de pensar de que el evangelismo no debe ser un acto donde yo salgo y comparto el evangelio. No es muy natural que digamos. Quizá deberíamos empezar a pensar de que Dios está poniendo en mi círculo de influencia, en mi trabajo, en el gimnasio, cuando voy al mercado, cada vez que voy y hablo con el pescadero, tengo una conversación interesante. A lo mejor esas son las personas que Dios está poniendo en tu camino para que compartas el Evangelio. Y muchas veces, cuando rascamos un poquito en la superficie, vemos que las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor son personas con mucha necesidad. Quizás estas son las personas que Dios está poniendo. Y muchas veces estas personas nos muestran roturas. El ser humano tiene cuatro roturas, 4 relaciones rotas. Y la primera es mi relación con Dios. Mucha gente tiene rota su relación con Dios. Si alguien expresa en esa necesidad, es un buen momento para presentar a Jesús. Las personas también tienen relaciones rotas consigo mismos. Autoimagen, cómo se perciben, complejos, ganas de suicidarse. Eso está en auge hoy en día. Una buena oportunidad para presentar el Evangelio. Personas que tienen sus relaciones con otras, rotas con otras. Racismo, odio hacia otras personas, hacia mis vecinos porque molestan o porque son de otro país. Una buena oportunidad para presentar el Evangelio. Y personas que tienen su relación rota con el entorno. Hoy en día se habla más que nunca de si somos depredadores de los recursos que tenemos, no solamente alimenticios, sino de los recursos del agua, o cuando vas por el barrio y vas paseando y ves que la gente no recoge la caca de su perro. Una buena oportunidad para presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque todas estas oportunidades, todas estas roturas pueden ser presentadas como Jesús, el que ha venido a restaurar todas las cosas. Y es una buena conversación, una buena manera de compartir el Evangelio. Le he pasado a Bori un PDF donde explica más toda esta idea y no sé si lo va a poner en el grupo de la iglesia, Bori. Entonces, si el que tenga interés lo puede leer, son 18 páginas, y es un buen material porque es un material de Félix Ortiz y creo que puede ser muy interesante a la hora de pensar cómo podemos abordar el presentar el Evangelio. Mis queridos hermanos, me gustaría terminar diciendo de que necesitamos como iglesia compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Compartir no solamente lo que ha hecho el Señor en la vida de cada uno, sino en la vida como iglesia. Si hoy tú y yo estamos aquí, es un milagro de Dios. Lo que nos une no es humano, sino el Espíritu del Señor. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder poner todo esto en práctica. Y yo quiero animaros a que compartáis vuestra fe, a que evangelicéis, porque eso produce vida, porque eso produce discípulos y es el trabajo que el Señor nos ha mandado. Que el Señor os bendiga.